Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches a todos. En esta oportunidad vamos a dictar la clase de razones trigonométricas de triángulos notables en el curso de trigonometría. Entonces presentamos la clase y empezamos a resolver los ejercicios. Hallar el lado que falta en el siguiente triángulo rectángulo. ¿Cuál es el siguiente triángulo rectángulo? Ahí está, mira. Entonces, para que sea triángulo rectángulo, tiene que ser uno de los ángulos rectos, 90 grados. El cuadradito que está en acá, eso me dice que es un ángulo recto de 90 grados. Esta abertura de ángulo se mide en grados sexagesimales. Acá tengo estas esquinas del cuadradito, eso me indica que esos son los catetos, dos catetos. Y de esta punta del cuadrado a su frente, eso es la hipotenusa, el lado más grande, ¿ve? Entonces, dos catetos, una hipotenusa. Vemos que la hipotenusa vale 8. Puede ser 8 kilómetros, 8 metros, 8 centímetros, dependiendo del tamaño del triángulo. Y uno de los catetos vale 5. Y mira, el otro cateto no hay. Entonces, no tiene valor, ¿ve? Entonces, yo voy a ponerle un valor que sea X. Y ahora sí, mira, ya tiene completado los tres lados. Estos lados ya pues se miden, como ya les dije, sus unidades, kilómetros, metros, centímetros, cualquiera de ellos. Y después, ¿qué sigue? Vamos a elegir un ángulo, una abertura, que es menos de 90 grados, es más pequeño. Puede ser arriba o en abajo. Entonces yo elijo en arriba, ¿ve? Entonces sería el ángulo alfa, la abertura alfa, el arco alfa. Entonces yo voy a trazar esa flecha amarilla que me indica que de este ángulo a su frente ese lado se va a llamar cateto opuesto. Siempre va a ser el cateto opuesto. Ahí está, lo coloco cateto opuesto de otro color. Y el otro cateto será cateto adyacente. Y la hipotenusa, como decimos que es el 8, ya pues será H de hipotenusa. Ahí está, de esta esquina a su frente, el lado más grande. Ya, ahora sí, una vez que ya identifiqué los lados, ya identifiqué los catetos, la hipotenusa, entonces solamente me queda reemplazar en el teorema de Pitágoras, que me dice, un cateto elévalo al cuadrado, súmalo el otro cateto elevado al cuadrado, te va a darte la hipotenusa al cuadrado. Eso me dice el teorema de Pitágoras. Entonces solamente me queda reemplazar en ese teorema, en esa fórmula, para hallar el valor de x. Por ejemplo, el cateto opuesto elevado al cuadrado. Entonces, yo veo que CO vale x. Ahí está, ¿ve? En vez de CO puedo escribirlo x. Entonces, x al cuadrado más cateto adyacente elevado al cuadrado. Acá yo veo que el cateto adyacente es el 5, 5 elevado al cuadrado. Ahí está. Igual la hipotenusa elevado al cuadrado. La hipotenusa veo que es 8, 8 elevado al cuadrado. Y mira, todos estos datos salen del triángulo. Suficiente con que ubique todos los lados y el ángulo del triángulo rectángulo y ya me va a salir, solamente reemplazar al teorema de Pitágoras y ya va a salir. Entonces, resolvemos esa ecuación. X al cuadrado, yo no sé cuánto vale, entonces lo voy a copiar nada más x al cuadrado. 5 al cuadrado es 5 por 5, 2 veces 5, ¿ve? No es 5 por 2. 5 por 5, 25. 8 al cuadrado, 8 por 8, 64. Ahí está. Y me sale esta ecuación, un poco más simple. X al cuadrado más 25. Este más 25 lo está sumando la x al cuadrado. Al otro lado lo voy a enviar a restar. A 64 lo resta, ¿ve? Y en este lado se quedó el x al cuadrado solito. Entonces, de esta resta me saldrá 39. Claro, 39. Entonces, este x al cuadrado, este 2, lo que está potenciando a la 2, al x lo está potenciando. Lo que está potenciando al otro lado pasará como raíz cuadrada. Entonces, como en el otro lado me salió 39, será raíz cuadrada de 39.
Y ahí termina el ejercicio, ¿ve? Solamente hallando el valor de x, que vale raíz cuadrada de 39. No tiene valor exacto. Por ejemplo, raíz cuadrada de 36 sí es exacto, sería 6, porque 6 por 6 es 36. Pero 39 no hay ningún número entero que te dé a 39, ¿ve? Entonces, esto saldría un valor coma decimal, sería 6.20 y tantos. Entonces, como no es entero, lo voy a dejar ahí nada más. El valor de x vale raíz cuadrada de 39. Y pasamos a otro ejercicio que me dice hallar el valor de m. Entonces, mira, se aparece al anterior ejercicio. No teníamos uno de los lados, no había, ¿ve? Entonces me pide hallar este m. ¿M qué es? Cotangente de alfa más secante de alfa. Eso es el valor de m. Entonces, como en el anterior ejercicio voy a resolver a este lado que falta, lo voy a poner x. Desde ahí voy a empezar. Entonces ahí está, ¿ven? Lo pongo x y voy a elegir un ángulo, ya sea arriba o en abajo. En esta ocasión elijo el ángulo en abajo. Una vez elegido el ángulo alfa, en esa abertura de abajo, voy a hacer una flecha amarilla donde me indica al 8, el lado 8, ¿ve? Entonces me dice que ese lado se va a llamar cateto opuesto. Ahí está. Entonces, si de este lado del cuadradito con este lado del cuadradito chocan, entonces ambos son los catetos. El X será el cateto adyacente. Y mira, de esta punta de este cuadradito al frente, eso es la hipotenusa, que vale 10. Entonces le pongo H de hipotenusa. Ya, entonces ya teniendo todos los lados e identificado también los catetos y la hipotenusa, voy a reemplazar en el teorema de Pitágoras. Utilizamos el teorema de Pitágoras para hallar el valor de x. ¿Qué me dice? Un cateto elevado al cuadrado más el otro cateto al cuadrado me va a darme la hipotenusa al cuadrado. Esta forma siempre va a tener el teorema de Pitágoras. Los dos catetos sumados al cuadrado te va a darte la hipotenusa elevado al cuadrado. No lo voy a cambiar, ¿ah? Cateto opuesto al cuadrado más hipotenusa al cuadrado me va a darme cateto adyacente al cuadrado. No, sino en este orden. Ya, entonces vamos a reemplazar para el cateto opuesto que es el 8. 8 elevado al cuadrado. Entonces ahí está el cateto opuesto que es 8. 8 elevado al cuadrado sumado con cateto adyacente elevado al cuadrado. X al cuadrado. Ahí está, ¿ve? Y con eso lo voy a reemplazar. Me va a darme 8 al cuadrado, 64. X al cuadrado, no conozco, entonces lo dejo como X al cuadrado. Y eso me va a valerme 100. 10 al cuadrado, 100. 10 por 10. Entonces, este 64 tiene signo positivo, porque no tiene ningún signo en acá. Entonces sobreentiende que está positivo, está sumándolo al X al cuadrado. Al otro lado lo voy a enviar a restar. Le está restando, ¿ve? Entonces esa resta me va a salirme 36. Y mira, lo que está potenciando lo voy a pasar a radicar. Raíz cuadrada de 36 sería. Entonces finalmente el valor de x me va a salirme 6. Ahí está, ¿ve? Ya tengo ya el valor de x6. Pero no me pide hallar el lado que falta, no me dice. Sino me dice hallar el valor de m. Entonces voy a reemplazar el x que me salió, que sale 6. Ahí está, ¿ve? X va a ser igual a 6. Ya tengo todos los lados, 10, 8 y 6. Ahora solamente me queda reemplazar cotangente de alfa más secante de alfa. ¿Qué es eso? Esos son razones trigonométricas. Y mira, en acá tenemos 6 razones trigonométricas. Seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, cotangente de alfa, secante de alfa, cosecante de alfa. Para cada uno, ¿ves? Son 6. Y me dice que la cotangente de alfa va a ser igual el cateto adyacente dividido entre el cateto opuesto. Eso es la cotangente de alfa. Entonces lo voy a reemplazar nada más. Ahí está. Cateto adyacente dividido entre el cateto opuesto. Entonces, después lo voy a sumarle la secante de alfa. ¿Dónde está secante?
acá está la secante de alfa, que es la hipotenusa dividida entre el cateto adyacente. Ahí está, hipotenusa entre cateto adyacente. Ahí están sumados los dos, ¿ve? Entonces, CA, CO, H, CA, ¿de dónde voy a sacar? Eso lo voy a sacar del triángulo, que he completado todos sus lados. Del triángulo rectángulo, ahí está, ¿ve? Entonces, si yo voy a reemplazar en el valor de M, cateto adyacente, acá me indica que es 6, entonces lo coloco 6. Cateto opuesto es el 8. Y en abajo lo coloco el 8. 6 entre 8 sería, ¿ve? Ya tengo la primera fracción. Me dice más sumado con otra fracción, que es hipotenusa entre cateto adyacente. Hipotenusa 10, cateto adyacente 6. Entonces sería 10 entre 6, ¿ve? Entonces suma de dos fracciones. Esa suma de dos fracciones anteriormente hicimos. Lo hacemos en aspa. El 6 con el 6 lo multiplico, el 8 con el 10 lo multiplico y en el denominador va a quedarme el 8 con el 6 multiplicado. En otras palabras, 6 por 6, 36 más 8 por 10, 80 entre 8 por 6, que es 48. Entonces, resolviendo esa suma, mira, me va a quedarme solamente una fracción, una sola raya. Y voy a tener una fracción simple. 80 más 36 sería 116 entre 48. 116 entre 48. Si saco la mitad, sería 58. Y si saco la mitad de 58, sería 29. En otras palabras, sacaría cuarta. Cuarta arriba, cuarta de 48, 12. Finalmente el valor de M sale 29 entre 12, ¿ve? Entonces no es sencillo. Este cuadro me va a ayudarme para reemplazar las razones trigonométricas. Entonces es muy importante saber este cuadro también. Para el seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Son 6, ¿ve? Puede pedirme cualquiera de estas razones trigonométricas. Por lo menos en el cuaderno tengo que tenerlo. Y vamos a la pregunta 3. Hallar el valor de M usando el siguiente triángulo rectángulo. Ahí está el triángulo rectángulo. Entonces el valor de M también ahí está, ¿ve? Entonces el valor de M vale cotangente de alfa más secante de alfa. Ahora, mira, si nos damos cuenta, este lado nos va a faltar. No hay este lado, entonces lo voy a poner X y voy a utilizar el teorema de Pitágoras. Elijo un ángulo. Para hacerlo un poco más rápido, más sencillo, elijo el ángulo en la parte de abajo, el ángulo alfa. Y la flecha me va a indicarme que ese lado es el cateto opuesto. Ahí está, y lo voy a colocar cateto opuesto. Y el cateto adyacente será el valor de X, esta raya, ¿ve? Lo que comparte este cuadradito. Ambos son catetos. Y de esta esquina a su frente es la hipotenusa. Entonces, cateto adyacente X y la hipotenusa 13. Y mira, ya tengo todos los lados y los catetos y la hipotenusa. Entonces solamente me queda hacer el teorema de Pitágoras para encontrar el valor de X. El cateto opuesto elevado al cuadrado. El 12 elevado al cuadrado más el cateto adyacente elevado al cuadrado, o sea, X elevado al cuadrado. Me va a darme la hipotenusa elevado al cuadrado, que es 13 elevado al cuadrado. Ahí está, ¿ve? Y resolviendo eso sería 12 al cuadrado, 12 por 12, que es 144. El X al cuadrado, no sé, lo copio nada más. Y 13 al cuadrado, que vale 13 por 13, 169. El 144 está sumando, al otro lado lo voy a pasar a restar. Sería, esa resta me estaría dándome 25. Y mira, lo que está potenciando, al otro lado pasa a radicar, sería raíz cuadrada de 25. Y sacando raíz cuadrada de 25 es 5 por 5. Entonces su raíz cuadrada de 25 es 5. Lo pongo una respuesta un poco más directa, ¿ve?
Entonces, acá falta un procedimiento para hacer raíz cuadrada de 25, que sale 5. Ahí está. Y una vez que ya tenemos todos los lados, hallamos el valor de m. Obviamente voy a utilizar las 6 razones trigonométricas. En este caso, 2 nada más. La cotangente y la secante. Estos dos últimos, ¿ve? Cotangente de alfa, secante de alfa. Esos dos voy a utilizar. La cotangente de alfa, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Ahí está. Más secante de alfa, hipotenusa entre cateto adyacente. Ahí está también. Entonces, el valor de m me estaría saliéndome 5 entre 12. Eso lo voy a sacar de este triángulo rectángulo. Cateto adyacente, x, pero x he hallado, sale 5. Entonces 5 lo pongo en arriba, en el numerador. Cateto opuesto, 12. Y en el denominador 12. 5 entre 12. Ahí está, ¿ven? Más hipotenusa 13, cateto adyacente 5. Ahí está. Ahora, ¿cómo resuelvo esa fracción? Es suma de dos fracciones. Entonces el 5 con el 5 lo voy a multiplicar. Y después el 12 con el 13 también lo multiplico. Y en el denominador, ¿qué me queda? El 12 con el 5 multiplicado también. Eso es el método de Aspa, ¿ven? 5 por 5 más 12 por 13 entre 12 por 5. Así. Y operando todo eso, multiplicando 25 más 156 entre 60. Esa suma del numerador, 25 más 156, 181. Y en la parte de abajo 60. Por ejemplo, abajo yo tengo sexta y en arriba no hay sexta. Si sería 180, ahí sí sacaría sexta, sería 30. Pero no es 180, es 181. Entonces no puedo simplificar ni arriba ni abajo. Ahí quedaría y ahí termina el ejercicio número 3. Pasamos al ejercicio número 4. Hallar el valor de m. ¿Dónde está el valor de m? Obviamente viendo ese triángulo rectángulo. Ahí está el valor de m. Entonces, como no hay nada a su lado, en este lado del triángulo rectángulo no hay, entonces lo voy a colocar x. Ahí está el valor de x. Voy a elegir un ángulo. Entonces en la parte de abajo voy a elegir, bueno, en esta ocasión en la parte de arriba, ¿ves? Cualquiera puede ser, arriba o en abajo. Puede elegir el ángulo alfa, o puede ser ángulo beta o ángulo teta, cualquier ángulo, ¿ve? Entonces, ángulo A también puedo llamarlo. En este caso, ángulo alfa. Entonces, una vez elegido el ángulo, al frente del ángulo es el lado que me indica la flecha amarilla, ese es el cateto opuesto. Siempre voy a empezar con el cateto opuesto, ¿ve? Esa flecha del ángulo a su frente me indica siempre que es el cateto opuesto. Y lo voy a poner CO de cateto opuesto. Y el otro cateto será, mira, lo que comparte de este cuadradito, este y este lado. El otro cateto será el X, ese será el cateto adyacente. Y mira, esta puntita del cuadradito, al frente me indica que eso es la hipotenusa. Entonces el 17 vale la hipotenusa, H de hipotenusa. Ya tengo todos los lados y también tengo identificados los catetos y la hipotenusa. Nuevamente voy a hacer el teorema de Pitágoras. Utilizo la fórmula del teorema de Pitágoras y reemplazo para cada valor. Cateto opuesto vale 15. Entonces 15 elévalo al cuadrado, me dice. Más cateto adyacente, x. X elévalo al cuadrado, me dice, ahí está, ve. Te va a darte la hipotenusa elevado al cuadrado. La hipotenusa vale 17, 17 elevado al cuadrado. Y operando esa potencia será pues 15 por 15, 225. 17 por 17, 289. Y es una suma. El 225 está sumando, al otro lado pasará a restar. Lo va a restar, entonces esa resta me va a salirme 64. Y lo que está potenciando, y acá va a salir 64. Lo que está potenciándole al X pasará al otro lado como radicando. Entonces será raíz cuadrada de 64.
Y la raíz cuadrada de 64 sí es exacto. 8 por 8, 64. Por eso x sale 8, ¿ve? Ya, ahí está. Y mira, voy a reemplazar al valor de x. Y mira, todo ya tengo los lados completos. 8, 17 y 15. Entonces solamente me queda reemplazar en m. Hallamos el valor de m. Entonces ahí está, ¿ve? Para hallar la cosecante y el coseno, mira, es una resta. Solamente voy a utilizar dos razones trigonométricas, que es el cosecante de alfa y el coseno de alfa. El anterior era cotangente de alfa con la secante de alfa b. En este caso ya no. Es la cosecante de alfa con el coseno de alfa. Dos razones trigonométricas. Entonces, m va a ser igual cosecante de alfa. Me dice que la cosecante de alfa es hipotenusa dividido entre el cateto opuesto. Ahí está, h entre CO menos coseno de alfa. Yo veo acá que es el cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Ahí está. Y mira, son resta de dos fracciones. Entonces, este CO, CA y el H voy a sacar del triángulo rectángulo que está acá en la izquierda. Entonces, reemplazando hipotenusa 17, cateto opuesto 15, menos cateto adyacente 8, el X que le he hallado, 8. Hipotenusa 17, ahí está. Y mira, resta de dos fracciones. Entonces voy a hacer aspa. Y en aspa me estaría saliéndome 17 por 17, 289. 15 por 8, 120. En la parte de abajo, 15 por 17, 255. Entonces me sale esa resta. Y mira, una sola fracción va a salir. De esa resta de arriba me saldrá 169 y en la parte de abajo 255. No vale simplificar, no tiene ni quinta ni tercia, ni arriba ni abajo. Entonces ahí lo dejo y ahí termina el ejercicio. Ahí está el valor de m. Entonces ese valor va a salir coma decimal, pero con decimales grandes. Entonces no, lo dejo ahí en fracción último. Ahí está el ejercicio número 4 y pasamos al ejercicio número 5, hallar el valor de m, también me dice, ¿ve? Cosecante y secante. En este caso ya va a ser multiplicación, ya no va a ser ni más ni menos, sino por. Y mira, si me doy cuenta, un cateto, otro cateto. De esta esquinita a su frente, eso es la hipotenusa. Entonces, en los anteriores ejercicios, uno de los catetos faltaba. En este caso, falta la hipotenusa. Entonces, le pondré X a lo que falta, ¿ve? Y ahora sí ya tengo completados y elijo un ángulo. En esta parte, el ángulo beta, en la parte de abajo. Y de ese ángulo a su frente, me indica que ese lado es el cateto opuesto. Entonces, voy a poner CO al lado 6. Y el otro cateto es el 2. Ahí está, ¿ve? Cateto adyacente. Y el X es la hipotenusa. Ya tengo identificado todos los lados y sus catetos y la hipotenusa. Entonces solamente me queda hacer el teorema de Pitágoras para hallar el valor de X. Ahí está la fórmula. Reemplazo cateto opuesto elevado al cuadrado. El 6 elevado al cuadrado. Viendo mi triángulo siempre. Este es mi triángulo, ¿ve? Más cateto adyacente. Veo que es el 2. Entonces 2 elevado al cuadrado. Te va a darte la hipotenusa al cuadrado. Yo veo que la hipotenusa es x, entonces x elevado al cuadrado. Ahí está, mira. Y mira, no tengo nada que pasar al otro lado, solamente acá el x al cuadrado se quedó solo. Entonces, numerito, numerito. De estos dos lo voy a sumar, lo voy a potenciar, lo voy a sumar y ya me salió un numerito. No es necesario pasar al otro lado, ¿ve? Como en el anterior ejercicio. Pasaba restando, en este caso no. 36 más 4, simple. Una suma me saldrá 40. Y lo que está potenciando este 2 al x, lo que estaba elevándolo al cuadrado, potenciando, al otro lado pasa a radicar, raíz cuadrada de 40. Entonces, como no es un valor exacto entero,
Entonces coma decimal va a salir. Entonces solamente lo voy a dejar ahí. X vale raíz cuadrada de 40. Y mira, ya tengo todos los lados. 6, 2 y raíz cuadrada de 40. Que vale más o menos 6,50 y tantos. Entonces no es entero, ¿ve? Ese valor tiene aproximadamente. Entonces me toca reemplazar en el valor de m para la cosecante y la secante. Para eso voy a utilizar nuevamente las 6 razones trigonométricas. En este caso, dos nada más, la cosecante y la secante. Cosecante de alfa y secante de alfa. En este caso es beta. Bueno, es lo mismo en la razón trigonométrica. Cosecante, hipotenusa entre cateto opuesto. Ahí está, ¿ve? Yo veo que la hipotenusa es raíz cuadrada de 40 y el cateto opuesto es 6. ¿Qué más me dice? Por secante de beta, hipotenusa entre cateto adyacente. Y la hipotenusa raíz cuadrada de 40, el cateto adyacente es 2. Ahí está, ¿ve? Entonces voy a multiplicar dos fracciones. En los anteriores ejercicios era más o si no menos. En este caso es por. Entonces, ¿cómo se hace? Cuando era más menos se hacía con aspa. Ahora, cuando es por, ¿cómo se hace? Se multiplica nada más. Raíz cuadrada de 40 por raíz cuadrada de 40 será raíz cuadrada de 1600. Entonces, o si no, puedo también llamarlo raíz cuadrada de 40 elevado al cuadrado. Es lo mismo. Y en abajo también lo voy a multiplicar. 6 por 2, 12. Así de simple, ¿ves? No es necesario hacer aspa cuando es multiplicación. Y ahí estaría. Raíz cuadrada de 40 por raíz cuadrada de 40, raíz cuadrada de 40 elevado al cuadrado. Es como decir 8 por 8, 8 al cuadrado, que sale 64 también los dos, ¿ve? Entonces en este caso elevamos al cuadrado. Y lo elevo al cuadrado para simplificar la raíz cuadrada con el 2 que está ahí arriba potenciando. Y solamente me va a quedarme 40 en arriba y en abajo 12. 40 entre 12, ahí está, ¿ve? Y mira, yo veo que arriba y abajo hay cuarta. Cuarta de 40, 10. Cuarta de 12 es 3, porque 4 por 3 es 12. 4 por 10 es 40. Entonces, cuarta, arriba y abajo lo voy a sacar, ¿ve? Finalmente saldría 10 tercios, el valor de m, simplificado, reducido ya. Entonces, ahí está la resolución. Y vamos a pasar a las razones trigonométricas de triángulos notables. Esto les dejé de tarea para que copien en un papelote. Y mira, son 4 triángulos de 45 grados, de 30 grados y 60 grados, de 37 grados, 53 grados, de 16 grados y 74 grados. Y mira, cada uno tiene sus lados. Esos lados ya están establecidos, ya están colocados, ya están dichos, ya no puedo cambiarlo. Entonces esos son sus lados, ¿ve? Que es como un teorema, algo ya, una orden que me dan. Esos son sus lados, me dicen. Entonces, yo veo que el ángulo 45, uno de sus lados será 1, el otro de sus catetos también será 1. Cateto, cateto. Y el lado más grande, que es la hipotenusa, raíz cuadrada de 2. En el triángulo de 30 y 60, del 30 a su frente, el 1. Y la hipotenusa, el 2. Y del 60 a su frente, raíz cuadrada de 3. Que número sería pues 1,72 aproximadamente. Entonces es más grande, ¿ve? Un poco más, su mayor del 1. Es 1,73, casi llegando a 2 ya. Entonces son sus lados. Y el triángulo de 37 y 53, 3, 4, 5. Escalerita, 3, 4, 5. Fácil de memorizar, ¿ven? El de triángulo de 16 y de 74 grados.
de 16 a su frente será 7, de 74 a su frente será 24 y la hipotenusa que vale 25. Ahí está, entonces esto les dejé de tarea para que memoricen. Vamos a utilizarlo bastante, estos 4 triángulos notables. Por ejemplo, en este ejercicio 6, hallar el valor de m. Ahora, acá no hay ningún triángulo que puedo construir. No puedo hallar el teorema de Pitágoras de ningún triángulo. No me dan, ¿ve? Entonces, ¿cómo estaría resolviendo? Solución. Primero, saber o por lo menos ver en mi cuaderno las 6 razones trigonométricas. ¿Qué me están pidiéndome? Me pide el seno y el coseno. Seno de 37 grados sumado con el coseno de 74 grados. Allá. Ahí está el triángulo de 37 y 53. Solamente me interesa el ángulo de 37 grados. Ahí está 37. Y me dice que el seno de 37 es cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Ahí está, ¿ve? CO entre H. Y yo sé que el cateto opuesto es de este ángulo a su frente. Dibujo una flecha, ¿no? Entonces sería el 3 sería el cateto opuesto. Y eso voy a reemplazar. 3 entre 5. Ese sería el seno de 37 grados. 3/5. Y mira, dense cuenta. Ese 3/5 lo he sacado de este triángulo notable. Por eso les dije, hagan en un papelote, copien esos triángulos, esos 4 triángulos notables. Y para el coseno de 74, me dice, entonces, en acá no tengo 74, ¿ven? En otro triángulo tengo 74. El de 16 y 74. Entonces voy a utilizar. Si hago una flecha al frente, ese será el cateto opuesto, o sea, el 24. Entonces, para el coseno me dice que es cateto adyacente, no el cateto opuesto. Entonces, esto es el cateto opuesto, el otro será el cateto adyacente. Allá, entonces el cateto adyacente es el 7. Cateto opuesto, cateto adyacente. El lado más grande es la hipotenusa. Entonces, el cateto adyacente 7. Hipotenusa 25. Entonces, eso voy a colocar. Esa flecha verde me indica, ¿ve? Cateto opuesto. Pero yo no quiero cateto opuesto, sino cateto adyacente, que es el 7 dividido entre la hipotenusa 25. Y ahí está. Coseno de 74 grados. Seno, coseno. Sería 7 sobre 25. En otras palabras, 24 entre 25. Cateto opuesto dividido entre la hipotenusa es el seno. Entonces vamos a cambiarlo en acá por el seno. Esto es error ya de tipeo. Seno de 74 grados. Ahí está. Los 2 triángulos notables voy a utilizar, ¿ve? Cateto opuesto entre la hipotenusa 24 entre 25. Ya, y nuevamente veo que es suma de 2 fracciones, y eso lo voy a resolver en aspa. Vamos a resolverlo en aspa y va a ser de esa manera, ¿ve? 25 por 3 más 5 por 24 entre 5 por 25. Ahí está. Y operando esa multiplicación estaría obteniendo 25 por 3, 75. 5 por 24, 120. En abajo, 25 por 5, 125. Esa suma, 195. En la parte de abajo, 125. Y mira, veo que arriba termina en 5, en abajo también. Entonces, quinta deben de tener estos dos números, numerador y denominador. Entonces voy a dividirlo, voy a sacarlo quinta. Arriba también y abajo quinta. Quinta de 195 sale 39. 39 por 5, 195. Y en la parte de abajo también quinta voy a sacar, que sale 25.
Entonces finalmente estaría obteniendo el valor de m que sale 39 entre 25. Ahí está, ve el ejercicio que es una suma. No tengo ningún triángulo que construir, solamente los triángulos ya están dados. Por eso les hice copiar en papelote. Si se memorizan mucho mejor, mejor sería. Hallar el valor de L, acá tenemos otro ejercicio. Mira, ya no es suma llave, es por multiplicación. Entonces, la solución sería de la siguiente manera, obviamente utilizando las 6 razones trigonométricas. En este caso, dos nada más, cotangente y el coseno. Cotangente de alfa y el coseno de alfa, dos nada más, ¿ve? Los demás ya no es necesario. Entonces voy a utilizar dos triángulos, el de 16 grados y el de 37 grados. Ahora L sería cotangente, que es el cateto adyacente dividido entre el cateto opuesto. Esa es la cotangente. Y el coseno, que es cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Ahí está. Multiplicación de dos fracciones sería entonces. Y como les decía, vamos a utilizar dos triángulos. Primero, para la cotangente de 16 grados. Cotangente me dice que es el cateto adyacente entre el cateto opuesto. El cateto opuesto será el 7, el cateto adyacente será el 24. Entonces, si me dice CA, cateto adyacente, entre CO, cateto opuesto, será 24 entre 7. Esto es CO, esto es CA. ¿Y cómo sé que esto es CO, cateto opuesto? La flecha roja me indica. Del ángulo a su frente, esa flecha, ese lado me indica que es el cateto opuesto, siempre. Entonces el otro será cateto adyacente. 24 entre 7. Y eso lo voy a reemplazar, ¿ve? Ahí en la fracción. Y voy a utilizar el otro triángulo de 37 grados. Entonces, para el coseno de 37 grados será cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. La flecha roja me indica que ese es el cateto opuesto y el otro cateto adyacente. Entonces será 4 dividido entre 5, que es la hipotenusa. 4 quintos, ahí está, ¿ve? Y lo voy a multiplicar sin hacer aspa. Si sería más o menos, ahí sí haría aspa. Como esta multiplicación ya no es necesario hacer aspa, solamente lo multiplico. 24 por 4 y en la parte de abajo 7 por 5. Y finalmente eso es la resolución pequeñita, simple, utilizando dos triángulos notables. Ya, a ver, el siguiente me dice cotangente de 16 dividido entre el seno de 37, eso vale L. Entonces, solución, obviamente vamos a utilizar la cotangente y el seno nada más, seno de 37 grados. Dos triángulos también diferentes, ¿ven? Entonces la cotangente vale cateto adyacente dividido entre el cateto opuesto. Es una fracción, obviamente. Fracción arriba, fracción abajo. Fracción arriba, cateto adyacente dividido entre el cateto opuesto. Ahí está la cotangente de alfa. En este caso de 16 grados va a ser, ¿ve? Y ese triángulo de 16 grados lo voy a sacar también del triángulo notable. Y mira, para el seno de 37 también, la razón trigonométrica seno de alfa, coseno, cateto opuesto dividido entre la hipotenusa, CO entre H. Entonces, eso también voy a sacar del triángulos notables. Primero para el de 16 grados. Sea entre CO. Esto es el cateto opuesto porque la flecha roja me indica, ¿ve? Del ángulo a su frente. Si no hay flecha, yo lo coloco la flecha. Entonces, al frente está el cateto opuesto y el otro será cateto adyacente. Entonces, CA sobre CO, 24 entre 7. Ahí está, en la primera fracción. Ahora en abajo, CO entre H, cateto opuesto entre la hipotenusa. Pero es de 37, ¿ah? Seno de 37. O sea, este triángulo no voy a utilizar, sino otro triángulo. Ahí está, de 37 grados sexagesimales. Entonces CO, cateto opuesto, es el 3.
Hipotenusa es el 5. 3/5 estaría diciendo, ¿ve? 3 entre 5. Y mira, fracción arriba, fracción abajo. División de dos fracciones. Entonces, ¿qué es lo que haría? Hacemos extremos y medios. ¿Cómo es ese extremos y medios? En los extremos lo voy a multiplicar el 24 con el 5 y se va a irse al numerador en la parte de arriba. Y los del medios, el 7 con el 3 lo voy a multiplicar y se van a irse abajo en el denominador. Entonces así quedaría, ¿ve? L va a ser igual una fracción. El 24 con el 5, el de color verde, multiplican. Se van arriba. Y en la parte de abajo se va el 7 con el 3, multiplicado también. Eso es extremos y medios. Y ya se redujo, ya ve, a una sola fracción. 24 por 5 no lo voy a multiplicar, sino que yo veo que 24 tiene tercia. Y abajo también hay 3, que es tercia. Tercia de 3, 1. Tercia de 24 es 8. Entonces no lo voy a multiplicar, ¿ve? 24 por 5 no lo voy a multiplicar, sino que ahí nada más lo voy a sacar tercia. Tercia de 24, 8. Tercia de 3, 1. Por ejemplo, tercia 7 yo no lo puedo sacar porque 7 no tiene tercia. Entonces solamente los que tienen tercia. O los que tienen quinta o los que tienen séptima. Séptima hay abajo, pero en arriba nadie no tiene séptima. Entonces no saco, ¿ve? Solamente el tercia, 3 hay. Entonces me quedaría 8 del 24. 8 por 5, 40. Y en la parte de abajo, 7 por 1, 7. Finalmente L sale 40 entre 7. Ahí está la resolución. Me ayudó también ver los triángulos notables de 16 y de 37 grados. Entonces, tanto los triángulos notables como estas 6 razones trigonométricas debe estar en su cuaderno. Si está en su mente, mucho mejor, mejor sería. Entonces, esos estamos utilizando para reemplazar en L, en M o en E. Y de esa manera obtener lo que me pide. Hallar el valor de M. Y acá tenemos un balotario para que ustedes puedan resolver. Está de acuerdo a lo que les he explicado ahora. Entonces practiquen, resuelvan, hagan las tareas y éxitos a todos. Ahí terminamos. Muchas gracias.